Bueno, a las 9:11 de la mañana nos acompaña en nuestra entrevista central Rosario Espinal, que todo el mundo conoce de los afectos que yo siempre le he tenido. Y va a estar hablando, ahí. bueno, y va a estar hablando con nosotros sobre la realidad política dominicana, que bien pues se vio marcada desde el pasado domingo por la consulta ciudadana del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buen día, Rosario. Buenos días. Un gusto estar aquí porque venir a este programa rejuvenece. Ay, colágeno, ¿verdad? A la gente de mi generación que tenemos que buscarle el lado a ustedes. Un shot de colágeno. Hasta nosotros a veces quisiéramos rejuvenecer, ¿no? Sí. Hemos sido golpeados por la vida también, ¿verdad? Ay, no tanto. Rosario, la realidad política dominicana, ahora mismo, digamos, el espectro en general que se visualiza. Bueno, el que hay, digamos, porque cuando uno comienza a visualizar, comienza a hacer especulaciones y entonces siempre se vuelve complicado. Porque la actividad política es una actividad humana y uno intenta más o menos estimar, tener una idea, una proyección de lo que va a ocurrir, pero bueno, siempre es difícil. La situación, si uno ve la República Dominicana en el contexto mundial, vamos a ponerla ahí para relativizar la cosa. Este país es bastante estable. En el contexto regional, incluso hablando de América Latina y el Caribe, este país es sumamente estable. A unos podrá no gustarle, a otros podrá gustarle, pero esa es la realidad y eso impacta en el accionar político y en las proyecciones políticas que se pueda hacer. Por ejemplo, uno vio la consulta del PLD y yo no voy a entrar en detalle porque no los conozco, lo que pasó ahí adentro ni nada, no tengo esos detalles, pero simplemente viendo desde fuera lo que pasó, uno dice, bueno, ahí están los actores políticos reposicionándose. O sea, el PLD reposicionándose cuando sale del poder en el 2020, bastante maltratado. Y en América Latina, si uno va a los años 80, la década de 1980, cuando iniciaron los procesos de democratización, y lo compara con el presente, prácticamente no quedan sistemas de partidos que existían en ese momento. O sea, que existían hace 40 años, ya uno repasa la región y esos sistemas de partidos en muchos casos han colapsado. En la República Dominicana, mal que bien, el sistema de partidos sigue coleteando ahí y como decía, a mí hace 25 años que me hacen la misma pregunta, ¿y cuándo va a surgir algo diferente a la partidocracia? Y yo tengo esa misma cantidad de años diciendo, bueno, todavía yo no lo vislumbro, porque para que eso ocurra tiene que colapsar lo que hay. Es cuando colapsa el sistema de partidos que surgen esas alternativas, que pueden ser mejores o peores. No voy a entrar a calificar eso, pero lo que el sistema político dominicano muestra es su capacidad de reestructurarse, sí ha experimentado mutaciones, sin duda. Por ejemplo, el Partido Reformista fue un partido importantísimo en los años 60, 70, 80, hasta la década del 90. A partir del 96, ya con la desaparición de Balaguer, pues comienza a desaparecer también hasta llegar al 2020, donde saca 1.80% solamente de los votos. O sea que ahí sí hay un partido desplazado, pero su electorado lo captó el PLD y por eso el PLD subió electoralmente, porque en cierta medida Balaguer transfiere con su accionar al PLD una parte importantísima de su electorado. O sea que ha habido algunos cambios, algunas mutaciones en el sistema de partido, pero el sistema de partido en sí no ha colapsado. Y eso le da una gran estabilidad a la política dominicana. Susi. Rosario, ¿qué podemos nosotros pensar en República Dominicana en cuanto a cómo se encuentran los partidos en su realidad actual? Porque
algunas personas dicen, y yo coincido, de que en el momento en el que nos encontramos hoy, ningún partido gana solo las próximas elecciones. Ni siquiera el partido de gobierno, aún teniendo la fuerza de estar en el Estado, por diferentes desaciertos que se han presentado y el hartazgo de la gente. ¿Se ve algún acercamiento entre los partidos de cara a las elecciones o es todavía muy temprano? Sí, es muy temprano. Sí, es muy temprano. O sea, decir en este momento que nadie gana solo me parece arriesgado. Porque si uno lo ve desde el punto de vista partidario propiamente, bueno, quizás es verdad. Pero también en ese tipo de proyección hay que ver el comportamiento electoral, porque a fin de cuentas son los votantes los que van demarcando el sistema partidario. O sea, cuando en la estructuración de un sistema partidario inciden diferentes factores. Incide la capacidad que tienen los partidos de estructurarse, de permanecer en el tiempo, de llegar al poder de vez en cuando, no siempre van a estar en el poder. O sea, todo lo que tiene que ver, digamos, con la estructuración interna de los partidos. El otro aspecto que impacta el sistema de partidos es la legislación electoral, la legislación de partidos. Hay legislaciones que favorecen más la estabilidad que otras. Entonces, ese es el otro aspecto. Y el tercer aspecto importantísimo es el comportamiento electoral. ¿Cómo se comporta los votantes? ¿Cómo se comportan los votantes? Entonces, los votantes dominicanos han demostrado, no me lo invento yo, ahí están los números, han demostrado que prefieren resolver en primera vuelta quién va a ser gobierno. Solamente desde que se estableció la segunda vuelta en el 1994, solo una vez, en el 1996, hubo doble vuelta. Más nunca ha habido doble vuelta. Entonces, los partidos en sus estrategias tienen que tomar en cuenta esos factores. Y uno cuando hace proyección, yo recuerdo que en noviembre del 2019 yo dije que era poco probable que hubiera segunda vuelta. Recuerdo que me acabaron en las redes, que yo me enteré de refilón porque yo no estoy en Twitter. Entonces, yo decía, pero yo no sé por qué se alarman tanto, porque yo no he dicho nada del otro mundo, yo me estoy apoyando en lo que es la conducta electoral de los dominicanos, que prefieren eso. Y como ejemplo, solo en el 96 hubo segunda vuelta. Entonces, lo que los partidos hoy en día tienen que reflexionar es cuál es su fortaleza interna, cuáles son las metas que se tienen que establecer para ir avanzando, cada uno de ellos, ver dónde están posicionados, digamos, en la segunda mitad del 2023, porque ya en la segunda mitad del 2023 comienza a perfilarse mejor hacia dónde van los partidos, por dónde están las preferencias electorales. Entonces, trabajar fuerte, cada quien desde su punto, y la política es compleja porque es muy desigual. O sea, los que están en el gobierno tienen ciertas ventajas y desventajas, los que están en la oposición tienen ciertas ventajas y desventajas, pero el reto de los partidos ahora mismo es fortalecerse, crecer, para ver dónde están colocados en la segunda mitad del 2023. Y ahí es posible comenzar a tener una panorámica un poco más clara, porque nunca se sabe hasta el día de las elecciones, pero una panorámica un poquitico más clara de qué va a pasar en el 2024. Rosario, particularmente a mí debo decir que me sorprendieron los resultados de la consulta del PLD. ¿A usted qué impresión le da esos resultados finales? Digo, con que incluso Francisco Domínguez Brito estuviera ligeramente por encima de Margarita, con todo lo que al menos en la percepción y en los medios, todo el empuje y el buen trabajo que se le veía a Margarita Cedeño. ¿Usted qué opina de esos resultados finales de esa consulta? Y sobre todo, perdón, agregar ahí, que se tenía a Domínguez Brito, lo veían como con ninguna posibilidad de incluso quedar en un tercero muy lejano. Digamos, importantes. Mira, lo primero es que no había forma de hacer una encuesta buena para la consulta del PLD. ¿Por qué? Porque de la única manera que se podía hacer una encuesta más o menos aceptable era si se tomaba una muestra del universo de potenciales votantes.
O sea, si tú tomabas una muestra de la población en general, eso no, porque no iba a participar una muestra de la población. ¿Quién iba a participar en esa consulta? Fundamentalmente los PLDistas. Pero si eso lo sabe usted ahora, debían saberlo ellos, y seguro que se hicieron encuestas tomando muestras de los PLDistas. No, yo no sé si hicieron. O sea, yo no lo sé. El PLD dijo que nunca hizo encuesta, pero yo no lo sé. La verdad, yo no lo sé si la hicieron o no. No sé en qué se basaban los que opinaban. Por eso, yo nunca opiné al respecto, porque yo dije, no hay forma de hacer encuestas creíbles, que es lo único que uno más o menos tiene. Bueno, tú te puedes llevar de observaciones, de cómo la gente habla, de un candidato o candidata, te puedes llevar de otras cosas, pero vamos a decir, lo más empírico y fuerte que uno tiene serían las encuestas. Y no había forma, por lo menos las encuestas de las que se hablaban, sí se hacían por redes, sí se hacían con muestra nacional, eran difíciles. Entonces, bueno, había que esperar. Entonces, como no había una buena encuesta, digo yo, porque no había que yo conozca, puede que lo hubiera, pero yo no lo sé. Entonces, no era posible saber exactamente. Ahora, ¿por qué se dieron esos resultados? Bueno, están las cosas que se han dicho, más, digamos, estructurales, de que si Abel tenía la mejor estructura, de que si tenían muchos funcionarios electos del PLD, que son la gente que mueven votantes, claro. Que si él tiene la gestión en Santiago. O sea, se han mencionado cantidad de factores que dicen, pero claro, esa es la razón. Pero después que ocurren las cosas es muy fácil, más o menos dar la explicación. Entonces, Margarita dio su propia explicación el otro día, en cierta medida. Entonces, yo lo que pienso es que, sea lo que sea, ese fue el resultado. Si los aspirantes que perdieron consideran que no fue justa la contienda, que no fue adecuada, les toca a ellos. ¿La sorprendió ese resultado? A mí no me sorprendió tanto. A mí lo único que me sorprendió un poquito, te voy a decir, me sorprendió un poco que la distancia entre el primero y el segundo fuera tan grande, porque yo pensé que iba a ser incluso en un artículo que escribí el miércoles antes de la consulta, yo decía, al PLD le conviene que haya una cierta diferencia para evitar disputas. Claro. Porque si hubiese sido muy, 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 muy cercano entre primero y segunda posición, hubiese sido más complicada la cosa. Pero yo no pensé que iba a ser tan marcada la diferencia entre quien obtuviera la primera y la segunda posición, como resultó ser. Entonces, bueno, yo diría que eso fue lo que más me sorprendió. Rosario, con esta elección, y desde hace algún tiempo, hay un giro al conservadurismo en el país. Tenemos 3 hombres en las 3 principales fuerzas políticas. No sé si descartamos que surja una nueva, que son ampliamente conservadores. El único que uno podría ver, que podría, digamos, desviarse de ahí, es el expresidente Fernández, en busca de un nicho distinto. No sé si eso es ponerle mucha esperanza. ¿Cuál sería su visión de cara al 2024 con estos 3 conservadores, ¿verdad? Y pensando en que en el 2024 tendremos 800,000 nuevos votantes jóvenes de generación Z, que yo digo que es la generación que no admite ningún tipo de discriminación. ¿Cómo puede eso, digamos, plantearse en el escenario político? Bueno, la bandeja electoral del 2024, vista como está ahora mismo, más o menos, configurada, es realmente una bandeja, como tú dices, muy conservadora. El problema, eso tiene varios problemas. O sea, un problema es que el conservadurismo es resistente a y opuesto a derechos humanos, a derechos sociales. Ay, hace falta milicen aquí. Entonces, cuando tú no tienes diferenciación, lo que tú haces es fortalecer las tendencias en la gente a
resistirse a los cambios y a los derechos. Incluso puedes usar un tema, pero se va a extrapolar a otros temas. Entonces, eso es complicado porque la sociedad dominicana... Eso puede abrir la puerta a una lucha ideológica por primera vez en nuestro país. Es que si todos son iguales prácticamente, es muy difícil que se hable de la lucha ideológica entre candidatos. Porque lo que los candidatos... O sea, los con fuerzas candidatos, alternativas me refiero. Lo que pasa es que ya vamos a decir, los tres partidos principales, o sea, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, en términos de que han aglutinado bloques electorales importantes, ya tienen sus supuestos candidatos, por lo menos no están proclamados, pero se supone quiénes son. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Y eso es preocupante. Ellos van a pelear a ver quién va a ser más conservador entre ellos. Vaya. Si aquí se da unas elecciones donde están peleando a ver quién es el más conservador de ellos, entonces van a ocurrir dos cosas. Por un lado, mucha gente que ni siquiera es tan conservadora va a ser arrastrada porque se involucra en los procesos electorales a esas agendas conservadoras. Y otro segmento va a decir, a mí no me gusta nada de eso. Y lo que va a hacer es aislarse del proceso electoral, podría abstenerse. Tenemos un signo de interrogación electoral. La tendencia a la abstención en la República Dominicana por muchos años rondaba el 30%, que es aceptable porque una parte del electorado vive fuera y está registrado aquí. Entonces, un 30% no era nada del otro mundo. O sea, bien, como nivel de abstención. En las elecciones del 2020, la abstención fue un 44%. O sea, aumentó un 14%. Vamos a asignarle el 14% a la pandemia, porque en realidad no se ha hecho ningún estudio para saber por qué ese 14% no votó. No aún sabemos. con la agitación que había en el Aún país. con unas elecciones tan, con un conflicto tan fuerte que se gestó en torno a la selección y con la motivación que había del cambio. Sin embargo, un 14% más que lo normal se abstuvo de participar. Como digo, no hay un estudio, lamentablemente, que fuera a determinar por qué no votó ese 14%. Entonces no sabemos. Por eso yo digo, ok, vamos a asignárselo a la pandemia. Las elecciones del 2024 nos va a dar una idea de si fue simplemente producto de la pandemia o si hay otros elementos ahí, en función de cuál sea el nivel de abstención en el 2024. Entonces, el punto está, volviendo a la pregunta, en que prácticamente el dial electoral, como yo le llamo, está copado. La posibilidad de que a estas alturas surja algo diferente con fuerza, siempre todo es posible, pero la posibilidad es muy pequeña. ¿Por qué? Porque ya el dial electoral está copado por estos tres partidos. Entonces, ahí vamos a ver finalmente qué es lo que se va a dar, cómo se van a ir articulando esas fuerzas, y tienen que tener cuidado esas fuerzas, porque la política es una lucha de poder, pero necesita ciertas ideas. Entonces, si tú estás diciendo más o menos lo mismo o lo mueves todo en una sola dirección, tú vas a alienar mucha gente en el proceso, aunque tú logres mover más gente a tu lado. Como quiera, hay un segmento que tú no la vas a poder mover totalmente al conservadurismo. Eso abriría entonces temas hacia futuro post-2024. En ese sentido, ¿qué podemos esperar en cuanto a las garantías de derechos de parte a la oferta, en relación a la oferta electoral? Usted señala que va a haber una competencia o podría haber una competencia de quién sería el más conservador. En ese sentido, el presidente de la República, que estaría optando por una reelección, le ha quedado muy mal
a muchos sectores que abogaban que se le garantizaran ciertos derechos. El presidente hizo promesas en campaña, promesas puestas incluso en su programa de gobierno, como el caso de las 3 causales, en las cuales no ha querido asumir de una manera clara este tema con la responsabilidad que caracteriza una promesa de campaña. Hemos visto que se ha desligado, ha dicho que está de acuerdo, pero que no va a influir. Sin embargo, para otros temas, él sí ejerce su liderazgo para pedir a los legisladores que aprueben tal o cual cosa. Entonces, ¿cómo puede abordarse ese tema de las garantías de derechos en esta campaña electoral? ¿Estaría totalmente ausente? Porque el panorama que veo, por lo menos desde las redes sociales, es que muchas personas se sienten, como usted señalaba anteriormente, sin ninguna motivación de elegir a nadie de la oferta actual para la próxima contienda. ¿Y cómo se va, Rosario, cómo se va a vincular esa realidad, no solamente en lo presidencial, sino también en el Congreso de la República, a los aspirantes a las curules? Bueno, antes de que ella responda, por lo menos desde mi punto de vista como ciudadana que ejerce el derecho al voto, creo que más se radicalizaría votar por quienes yo entienda que van a garantizar mis derechos. ¿De qué porcentaje va a ser eso de la población? Perdón. Bueno, hay que ver qué porcentaje de la población va a ser claro. va a tener ese criterio. Sí, no, la mayoría de la población vota motivada por otros factores, claro. O sea, factores económicos, factores clientelares. El factor clientelar es sumamente importante en la política dominicana. Es una de las razones por la cual la política dominicana no genera suficientes cambios, porque los partidos saben que siempre van a tener una gran cantera de votantes que por razones clientelares se mueven en su dirección. Y si tú se lo adornas un poquito, ya con cualquier cosita, pues ya tú movilizas suficiente gente a votar. Pero fíjense, es lamentable que 2 partidos que vienen de una tradición liberal se hayan tornado tan conservadores en el poder. O sea, aquí en los años 60 y 70 era el balaguerismo como fuerza conservadora, el PRD, digamos, como fuerza liberal. Luego entró el PLD en acción cuando fue creciendo electoralmente. Lamentablemente llega al poder con una alianza con Balaguer, o sea, llega marcado ya con una alianza conservadora. De todas maneras, desde el poder, porque tuvo mucho poder, sobre todo desde el 2004 en adelante, pudo haber impregnado la política dominicana de mayor liberalismo y no lo hizo. Entonces, el PRD tampoco, ahora PRM, porque el PRM simplemente fue que la mayor parte del PRD se fue al PRM. O sea, eso es simplemente lo que ocurrió. Entonces, ver que el PLD y que el PRM fracasaron desde el poder en impulsar agendas transformadoras, tanto de índole económica, porque no son solamente de derechos de nueva generación, como dicen, pero también de derechos económicos, de gestar una sociedad con menos desigualdad. Los gobiernos se han enfocado en, celebrar que hay crecimiento económico. Ok, ellos celebran que hay crecimiento económico. Ahora, y hacer obras públicas. O sea, la gestión gubernamental de todas estas décadas, digamos que se supone iban a ser un periodo de transición democrática, de fortalecimiento institucional, de garantías de derechos, se han ido básicamente en gobiernos celebrando que la economía dominicana crece y en los gobiernos haciendo obras públicas y manteniendo clientelas de empleo en el Estado a todos los niveles, no solamente el gobierno central, gobiernos municipales, o sea, a todos los niveles. Entonces, la política dominicana se ha estructurado así. O sea, es una estructuración que le ha sido rentable a los partidos porque le ha dado estabilidad, porque simplemente es una rotación de clientela. Al PLD, como gobernó tanto tiempo, pudo gestar una clientela más fuerte porque gobernó mucho tiempo. Pero lo mismo ha ocurrido con los otros partidos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, en la medida en que no se garantizan derechos y se golpean derechos,
entonces eventualmente las sociedades podrían rebelarse. ¿Cuál es el problema en la República Dominicana? Que la República Dominicana tiene una expectativa y una realidad migratoria muy grande. Entonces la gente, cuando no está bien por razones económicas o por razones culturales o por lo que sea, encuentra la forma de irse, porque la República Dominicana es el país número 1 en el mundo que recibe visa de inmigrante para ir a Estados Unidos. Hay razones que explican eso. Proporcionalmente, claro. Bueno, proporcional a su población, claro está. Entonces, la expectativa migratoria de mucha gente, porque mucha gente migra. Por ejemplo, hay una migración ahora de clase media alta, que no es por pobreza. No es que se van porque son pobres y están pasando de todo por la miseria, sino gente ya más clase media alta que se va. Claro, busca una expectativa de ingreso mayor, pero también se va porque busca espacios de mayor libertad para operar. Entonces, la República Dominicana tiene que reflexionar sobre eso y los políticos tienen que reflexionar sobre eso porque hemos entrado en una nueva etapa. La República Dominicana vivió en el post-trujillismo, las primeras décadas del post-trujillismo, tuvo liderazgos políticos muy fuertes, pero muy formados. Balaguer, Peña Gómez, Bosch, es verdad que eran líderes caudillistas, pero ellos tenían una gran formación política que les permitía ver más allá de la curva. O sea, y ellos iban gestando proyectos políticos. La capacidad ya de los partidos políticos de gestar nuevas ideas, de impregnar sus partidos y la sociedad dominicana de ideas de renovación, eso murió. O sea, no hay en ningún partido ahora mismo un liderazgo con una formación y con una visión que empuje la sociedad dominicana. Hay competidores por llegar al poder, pero una vez en el poder, básicamente lo que hacen es reproducir, mal o mejor, lo que ya hay. Pero aquí no hay ahora mismo un liderazgo político capaz de gestar lo nuevo, la innovación, la transformación de mover esta sociedad. Por lo tanto, lo que hace el liderazgo es consolidar prácticamente lo que hay. Y eventualmente puede ser que eso se mantenga por un tiempo y la gente se acomode. Como dije, el que está insatisfecho aquí tiende a irse. Entonces la expectativa migratoria, como es tan fuerte, va vaciando también el país de los inconformes. O sea, de los inconformes económicos o de los inconformes ideológicos o de los inconformes culturales. Entonces hay esa expectativa migratoria o esa realidad migratoria y esa es la salida que la gente busca. Es el éxodo, digamos. Es como se dice, votar con los pies. O sea, la gente vota con los pies porque se va. Tú puedes votar con los pies porque te abstienes de votar también o porque te aíslas de la política, esa es otra forma, pero otra es simplemente salir del sistema. Entonces yo pienso que un factor preocupante, por lo menos preocupante para mí, es que yo veo a los partidos políticos vaciados, o sea, no tienen una capacidad de generar nuevas ideas, de mover la sociedad dominicana, de guiar la sociedad dominicana hacia procesos de transformación. Complicada la situación porque estamos en el mundo en una situación similar. Lo que se está produciendo en el mundo ahora mismo es que después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llama la posguerra, hubo un periodo de lucha y adquisición de derechos. O sea, de movimientos sociales de diversos tipos, las mujeres, los negros en Estados Unidos, la comunidad gay, los ambientalistas, o sea, diversos movimientos que se formaban o por asuntos de identidad, sea racial, de género, orientación sexual, lo que fuera, o por temáticas, como es el caso del movimiento ambientalista. Entonces, esos movimientos desafiaron mucho el sistema. Y lo que hay ahora es una vuelta, y eso se da siempre, es una vuelta del conservadurismo para frenar los derechos que se fueron instaurando en la década del 60, 70, 80 por los grandes movimientos sociales que definieron las sociedades modernas en la posguerra. Entonces estamos viendo ahora este ciclo, digamos, de conservadurismo
Lo vimos primero a nivel económico, porque el conservadurismo fue primero a nivel económico, y luego lo hemos visto ahora a nivel de restricción de derechos. Y esa es la pugna que hay a nivel mundial, sobre todo en los países llamados occidentales. Y nosotros en República Dominicana estamos influenciados más por las sociedades occidentales, que es donde se ha dado la mayor parte de los cambios. Dos últimas preguntas, Rosario. Valorando lo que usted ha dicho, como un proceso dialéctico, ¿en qué etapa estaríamos? Como un proceso ¿En la República Dominicana? En la República Dominicana, con este tema del conservadurismo. ¿Estaríamos en la tesis, en la antítesis o ya estaríamos en la síntesis? ¿No? En la antítesis. En la antítesis, ¿verdad? Y segundo, es un tema que creo que del que todo el mundo habla y del que si no existiera, algunos políticos no tuvieran de qué hablar. El tema haitiano. ¿Cómo va a influenciar eso o cómo usted cree que va a influenciar eso en las próximas generaciones que no le prestan ya tanta atención a esa realidad? Bueno, yo pienso que el tema haitiano va a ser central porque es que Luis Abinader ya lo escogió y lo ha estado utilizando. El tema, o sea, la realidad de Haití indiscutiblemente afecta a la República Dominicana. Y a ver, para ponerle la cereza al pastel. Y Haití tiene una situación difícil, eso afecta a la República Dominicana. La República Dominicana puede hacer poco al respecto, por diversas razones. Lo que pudo haber hecho no lo hizo hace tiempo, o sea, en momentos de estabilidad debió lograrse establecer una línea de comunicación económica más fluida, más legal. O sea, esas cosas no se hicieron en el momento en que pudieron hacerse. Interlocutores válidos. Ya la situación en Haití ahora mismo está en una situación muy, muy delicada, prácticamente sin un gobierno funcional. Pero bueno, esa realidad sin duda afecta a la República Dominicana. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta central que tiene que hacerse la República Dominicana o que tenemos que hacernos los dominicanos? Es la siguiente. ¿Por qué por tantas décadas los gobiernos dominicanos permitieron la migración indocumentada? Y la segunda, ¿por qué tantos empresarios, sector agrícola, construcción e incluso ahora en otras áreas también, se emplean a los inmigrantes indocumentados? Una vez un país acepta o permite una migración indocumentada, la emplea y se establecen en sus países, no puede no puede ahora querer decir se van todos, porque primero hay una dependencia, o sea, la economía dominicana tiene una adicción, que yo le digo adicción porque es más que dependencia, a la mano de obra barata. Entonces la mano de obra barata le es muy rentable a los empresarios y a mucha gente. Hoy en día hay incluso personas del servicio doméstico, guardianes de edificios, etcétera. Entonces, muchos de los trabajos que ya los dominicanos no hacen, no porque los dominicanos sean haraganes, porque ese no es el asunto, es que los dominicanos salieron del campo. Es que los dominicanos o se vinieron a la ciudad o se fueron al exterior. Entonces, la mano de obra haitiana es la que ha ido reemplazando a la gran migración dominicana de unos 2 millones de personas que se fueron del país. Entonces el campo se vació, los empresarios no se mecanizaron, no quieren pagar mejores salarios, entonces la mano de obra indocumentada es la que le ofrece eso. Para ellos mantener una mano de obra indocumentada es muy rentable, porque al indocumentado tú no le pagas, no tienes que pagar prestaciones, el costo te baja. Entonces esa es la razón por la cual están los haitianos aquí. O sea, en la frontera no hay guardias ni militares de Estados Unidos, ni de Francia, ni de Canadá, obligando a la República Dominicana a que deje pasar los haitianos. Entonces, no es la comunidad internacional que ha obligado a la República Dominicana a hacerse cargo de ese problema, sino que la República Dominicana permitió que llegara esta migración, emplea a estos migrantes. ¿Y qué ha hecho la República Dominicana en años recientes? Limitar legalmente la posibilidad de que esas personas adquieran un estatus legal. O sea que tú tienes una masa migratoria grande, indocumentada, y además los inmigrantes tienden a ser jóvenes, se reproducen, tú tienes una cantidad de niños naciendo aquí, no porque cruzaron en un autobús a un hospital las madres, no, porque viven aquí, quedan embarazadas las mujeres aquí, paren aquí, siguen viviendo aquí. Entonces aquí hay una población creciente de niños nacidos aquí que no tienen mecanismo legal de nunca en su vida
ser dominicanos. Esta sociedad está produciendo no solamente la población migrante, que ha permitido, sino también, como es una población indocumentada, que sus hijos sean indocumentados para el resto de sus vidas. Las leyes que no se corresponden con una realidad social no sirven. Entonces, aunque aquí se crean que han resuelto el problema legal, no lo han resuelto porque hay un problema social. Utilizar un discurso para generar mayor antagonismo entre esta población inmigrante que vive aquí o sus descendientes y los dominicanos es peligroso, porque el reto de la República Dominicana no es agudizar las tensiones, es buscar soluciones racionales. Mientras este problema se aborde desde la emoción, desde el miedo, desde el pánico, no podemos resolver ni empezar a resolver un problema que es real, pero que requiere de sopeso, de racionalidad para poder resolverlo. Ojalá que no se dé lo que se vislumbra, que es una agudización de la retórica sobre este tema para agitar más a los dominicanos. Bueno, profundamente aleccionadora la entrevista del día de hoy con Rosario Espinal. La productora solamente se pasa la mano sobre el antebrazo porque es lo que cualquier persona humana tendría como reacción natural. Muchísimas gracias. Pasarse la pomada ante esos temas que son difíciles pero necesarios de tocar. Así. Claro, y que es mucho más fácil tomarlo simplemente como un tema de agitación y lucir bien y que te apoyen y que te aplaudan, pero hay que decir las verdades. Y yo creo que todos los dominicanos, dominicanas que tengamos conciencia social, que valoremos los derechos, tenemos que mirar esto dentro de ese concepto y dentro de ese marco. O sea, yo nunca he estado a favor de la migración indocumentada, nunca. O sea, yo creo que la migración indocumentada es uno de los graves problemas del mundo, porque el país que lo permite está generando un serio problema dentro de sus fronteras. O sea, yo no estoy a favor de la población, de la migración indocumentada, pero los responsables de la migración indocumentada en República Dominicana son los gobiernos dominicanos y los empresarios que los emplean. Cambio y fuera. El sol de los